Bienvenidos al Protagonista. Hoy nos encontramos con el nefrólogo argentino Rodolfo Rivera. Bienvenido, doctor. Gracias, Guadalupe, gracias y saludos a todos los amigos de Forvisión. Con motivo del Día Mundial del Riñón, nos considera una entrevista. Doctor, ¿por qué dedicar un día al riñón? Bueno, las enfermedades renales están aumentando en todo el mundo de modo bastante veloz. Por este motivo, y para tratar de, en alguna manera, concientizar la opinión pública local e internacional, organismos internacionales como las asociaciones locales o, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Nefrología o la Federación Internacional de las Fundaciones Renales, han establecido que el segundo jueves de cada marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. Este acontecimiento desde hace 7 años y se celebra en al menos 100 países de los 6 continentes de todo el mundo. En este día muchas nefrologías hospitalarias o muchas unidades de asistencia locales, muchas entidades locales van a las plazas más importantes de las ciudades más grandes y tratan de hacer una concientización a los pasantes, tratan de tomar la presión para ver cómo es los niveles de presión sanguínea, a veces hacen también un screening con un análisis veloz de la orina, que muchas veces es muy simple porque se hace con un stick urinario, y en otros casos también lo que se hace es ir a las escuelas para tratar de atraer la opinión pública de los más jóvenes. Concientizar más que todo en la prevención de las enfermedades renales. Se trata un poco de difundir lo que es, digamos, el tipo de problema y tratar de llevar a lo que es la opinión pública el problema de las enfermedades renales. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad renal? Justamente por esto, muchas veces los síntomas son no hay manifestaciones específicas del riñón, exceptuando tal vez 2 patologías. La primera se puede decir las enfermedades de tipo infecciosas, por ejemplo la pielonefritis, la cistitis, que pueden dar problemas de tipo flogísticos, es decir, problemas de sintomatologías de tipo urinaria, infección, fiebres y a veces dolor. Y si no, la más característica es la cólica renal, el cólico renal que porta al paciente a tener que ser visto de un médico en urgencia, en una guardia central, en un pronto socorro. En estos casos el paciente es muy soferente, tiene mucho dolor y se lo recuerda siempre, es un evento que no se vive fácilmente, ¿no? Por el resto, las enfermedades renales no tienen sintomatologías específicas, por eso hay que estar muy atentos a cualquier tipo de manifestación de las personas susceptibles para portar este problema al médico de base en sede de una consulta médica. ¿Qué se puede hacer para prevenir las enfermedades renales, doctor? Bueno, en tema de prevención hay muchas cosas para hacer. Podríamos dividir el problema al menos en 2 partes. La parte más, digamos, general es la dedicada a, por ejemplo, evitar de asumir mucho contenido de sal en las comidas, salar mucho las comidas. Recordemos que el riñón tiene como principal enemigo la sal, porque el riñón es el que se ocupa de eliminar la sal en exceso del organismo. Por otro lado, también es importante mantener un volumen urinario alto, sobre todo las personas que tienen una predisposición familiar para desarrollar las malaltías de tipo cálculo, las calculosis urinarias. Beber mucha agua, tratar de mantener un volumen urinario alto, hacer ejercicio físico moderadamente y desde el punto de vista médico hacer un screening, básico, es decir, un examen de rutina del sangre de la orina a cadencia anual si no hay problemas. El problema ya es distinto para las personas que son susceptibles a tener una enfermedad renal. Las personas susceptibles, en ese caso, tienen que ser más vigiladas. Hay que tener, por ejemplo, mucho control de la presión arterial, tratar de evitar el desarrollo de obesidad y de síndrome metabólica y sobre todo las personas que tienen una fuerte componente familiar. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Bueno, existen los mismos factores de riesgo que vemos en las enfermedades de tipo cardiovasculares.
Las enfermedades renales en particular reconocen otros dos factores de riesgo bastante importantes, que son la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces las personas que tienen este tipo de problemas están más predispuestas a desarrollar las complicaciones renales. El riñón es el órgano blanco del SEA, de la hipertensión, que del diabetes. Entonces las personas que tienen este tipo de problemas tienen que tener particular atención a la cura del problema renal. ¿Es posible hacer prevención con otras medidas como dietas alimentarias o actividad física? Sí, lo decíamos un poco antes, el problema de la prevención general, digamos, está basado sobre todo en la eliminación del sal en las comidas. Hay que tratar de bajar la sal, o sea que la sal es el enemigo más importante del riñón, porque el riñón se encarga de eliminar la sal en exceso. Por lo tanto, sabemos que una dieta con pobre contenido en sal, digamos, ayuda el funcionamiento del riñón. Por otro lado, también hay que tener siempre, digamos, presente que hace bien en las personas que no tienen problema renal o que tienen un problema renal incipiente, mantener un volumen urinario alto. Esto sirve también para evitar los fenómenos de cólicas renales, o en las personas que tienen predisposición a desarrollar problemas de cálculos. Otro tipo de problemas para prevenir son, por ejemplo, el problema de las dietas ricas en grasas o dietas con mucho contenido calórico que pueden inducir el desarrollo de una síndrome metabólica. ¿Existen personas con mayor riesgo para desarrollar la insuficiencia renal? Sí, efectivamente, los médicos clínicos están que tienen mayor riesgo a desarrollar este tipo de complicaciones. Entre ellos encontramos diabetes, hipertensión, las personas con una cierta edad, en general se consideran los mayores de 65 años con mayor riesgo a desarrollar este tipo de problemas, y personas que tienen una familiaridad para enfermedades renales, los pacientes directamente los pacientes trasplantados. En estos pacientes hay que estar muy atentos, por ejemplo, a la administración de algunos remedios, algunos fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos, que son fármacos que pueden insultar el funcionamiento del riñón, y fármacos antibióticos. Algunos antibióticos tienen un mecanismo de acción a nivel renal, por lo tanto van dosados en pacientes que tienen este tipo de problemas. Asimismo, es importante tratar de evitar, cuando no es necesario, métodos de imágenes clínicas como la TAC, con medios de contrastos. El medio de contraste generalmente es iodado y esto puede perjudicar la función renal, sobre todo en pacientes diabéticos, ancianos o pacientes que sufren de un mínimo problema renal. Doctor, hablaba de los pacientes trasplantados. ¿Cualquier tipo de órgano que le ha sido trasplantado, el paciente puede desarrollar una insuficiencia renal? Ahora, el problema del paciente trasplantado es un problema bastante importante, es un paciente que va seguido en ámbito especialístico, es un paciente muy delicado porque tiene que asumir un número bastante importante, bastante considerable de fármacos. Estos pacientes tienen que seguir un follow-up, un seguimiento ambulatorial muy estrecho, y tienen que tener mucho cuidado en la prevención para desarrollar no solo problemas renal, sino también de otro tipo. Por cuanto resguarda el problema renal, tienen que hacer controles periódicos del sangre, de la orina, sobre todo de la presión arterial. ¿Complicaciones de la insuficiencia renal? Sí, las complicaciones de insuficiencia renal no es fácil poderlas, individuarlas, en cuanto la función del mismo órgano es bastante difícil. No es fácil simplificar la función renal en el solo efecto de orinar. El riñón está involucrado en numerosas funciones que son hormonal, endócrinas. El riñón participa en la regulación del medio interno, en la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, el daño renal y de sus distintas entidades puede provocar e inducir distintos tipos de complicaciones. Estas complicaciones resguardan, por ejemplo, la esfera hormonal, la anemia, el metabolismo del calcio, del fósforo, del paratormona y también de la presión.
Últimamente se han estudiado mucho las relaciones entre otros órganos que pueden participar en las complicaciones de la insuficiencia renal, por ejemplo, sobre todo la que resguarda las complicaciones cardiológicas. De hecho, se ha descrito recientemente la síndrome cardiorrenal, la cual consiste de una parte en enfermedades renales que terminan complicándose con problemas de tipos cardíacos, y si no, también del otro versante, problemas cardiovasculares que terminan complicándose con patologías renales. En el imaginario colectivo, la diálisis representa un tratamiento que el paciente afronta con dificultad. ¿Cuáles son los pacientes que podrían necesitar este tipo de tratamiento? Sí, el paciente en general que debe afrontar el tratamiento dialítico lo hace con una cierta dificultad porque es un tratamiento muy duro, bastante pesado, que pero es la única alternativa, si no el trasplante, de poder seguir adelante. Por otro lado, hay que decir que en este sector existen, ha vivido muchas experiencias de evoluciones tecnológicas que han consentido una mayor supervivencia de estos pacientes con el tratamiento de diálisis. Y esto a nivel tecnológico, la producción de las máquinas, la producción de los filtros. Esto hace sí que el paciente en diálisis esté siempre mejor respecto a los años anteriores. Sin embargo, esto genera costos también, costos muy importantes, y esto es el versante del problema de los administrativos. Hay que considerar que son tratamientos muy costosos también, por lo tanto es muy importante tratar de prevenir la evolución de la enfermedad renal para tratar de no recurrir al tratamiento dialítico. ¿Cuáles son los pacientes que tienen problemas renales que necesitan la diálisis? Los pacientes más a riesgo para desarrollar este tipo de problemas son los pacientes diabéticos, los pacientes ancianos y los pacientes hipertensos. Estos son los pacientes que desarrollan con más facilidad el problema de la complicación renal, que al final de la evolución de la historia natural de la enfermedad pueden llegar a necesitar el tratamiento dialítico. ¿Cuál es la situación del trasplante? ¿Nos puede aprofundir? Sí, el trasplante representa una solución prácticamente definitiva del problema renal. Sin embargo, es un capítulo que, no obstante, haya visto evoluciones muy importantes, sobre todo por cuanto resguarda el fármaco, ¿no? Los fármacos, los remedios que se usan para evitar la respuesta inmunológica, ¿no? El rechazo crónico, han evolucionado muchísimo y tenemos siempre más disponibilidad de estos fármacos. Y esto hace sí que el riñón trasplantado dure más en el paciente, entonces esto se aleje de las complicaciones. Sin embargo, es un sector que ve también algunas dificultades. Hay muy pocas donaciones, los pacientes que tienen que hacer el trasplante tienen que vivir una lista de espera bastante prolongada, por lo tanto, esto hace que los centros de diálisis son siempre más habilitados, más poblados. También existe otro problema, que no todos los pacientes que hacen la diálisis pueden ser trasplantados. Los pacientes para trasplantarse son aquellos que han superado en algún modo un screening muy aprofundido para excluir que no haya otras enfermedades. Estos son alrededor de un 30% de los pacientes que hacen la diálisis. Por lo tanto, es un sector que, de gran actualidad y de gran vigencia. Bueno, doctor, gracias por su intervención. Este ha sido el intervento del nefrólogo Rodolfo Rivera por el Día Internacional del Riñón. Lo esperamos a la próxima. Bueno, agradezco yo también a vos, Guadalupe, por la invitación, y también todos los amigos de Forvisión, y aprovecho esta ocasión también para extender una invitación a todos los que tengan interés en profundizar este argumento en la charla que vamos a hacer dedicada a las enfermedades renales el 8 de marzo en el auditorio de Vía Padova, al número 19 a las 7 de la tarde. En esta ocasión vamos a tratar de aprofundir el problema de las enfermedades renales crónicas. Entonces los espero numerosos y agradezco a todos. Muchísimas gracias.